fotocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, ya hemos reestructurado un poco el plató, el presentador ha vuelto a su sitio habitual y quien sí vuelve a su sitio habitual es don Antonio Varo, costero derecho. ¿Qué tal, caballero? No nos veíamos desde antes de tiempos premagnos. Sí. Desde tiempos premagnos. Pues nada, encantado de estar aquí y con muchas ganas de hablar de los santos mártires. Sí, tiempo ha pasado. Antonio Capdevila. Bueno, realmente, Antonio, lo hemos visto esta mañana con nuestro compañero Jesús María Ruiz, aquí en Diputación, que no se nos olvide porque han estado bastante interesantes las conferencias y que están hasta el viernes, me ha dicho Paco Mellado. Si quieren, hay un programa de actos diseñado por la Diputación de Córdoba. Vicehermano mayor, don Antonio Capdevila, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo, compañero de Junta de Gobierno y compañeros de nuestra tertulia histórica. Sí, y que tertulia histórica que se cierra con don Jesús Cabrera, caballero, qué alegría verle una vez más. ¿Te gustó el manto del Alburquerque en el Magno Vía Crucis con la Virgen de los Dolores? Sí. A mí me encantó. Recuperar la estampa que de 1865-1923 en que se estrena el manto de las palomas era la de la Virgen de los Dolores en las calles de Córdoba. Y además, con el corazón que llevaba, pues también en 1917 se incorpora el corazón de oro que tiene ahora mismo el Viernes Santo en la actualidad, pero hasta ese momento ese era el equipo completo, salvo la corona y salvo la postura de las manos, tal cual salía desde 1864-65 hasta 1923, todo exactamente igual. Sí, ustedes se sorprenderán que siempre con Jesús me paro un poquito más para hablar de los dolores, pero es que como los dolores tiene tanto, gracias a Dios, hay que saber apreciarlo, y además cuando los dolores hace algo tiene su sentido. Cuando pone un determinado corazón está recordando una fecha en concreto y hay de agradecer esos pequeños detalles. Antes de meternos en nuestro tema, que es Santos Mártires, hemos estado hablando con el hermano mayor de la Confianza y me ha pasado el contrato original de la parroquia de San Alberto Magno con Antonio Castillo Lastrucci, que lo vamos a publicar ahora mismo en el canal de difusión de Sentir Cofrade, para que vean ustedes este documento histórico, bueno, 1960, no tiene pedigrí centenario, pero yo creo que es un gran papel. Aprovecho y le pregunto aquí a Antonio. Antonio, ¿a ti te hubiera gustado tener hace 60 años una hermandad en San Alberto Magno? Bueno, yo llegué a Ciudad Jardín el año 69, yo tenía ya 12 años y tenía ya hermandad también, pero siempre se ha hablado de eso. Y comentábamos antes de empezar esta tertulia, los tres tertulianos del grupo, que después de todo, y hay que decirlo porque es lamentable, el proyecto que tiene ahora tan buena pinta y tan buen aire, llega después de que se hayan perdido 40 años simplemente por la obstinación de la jerarquía eclesiástica representada por los dos primeros párrocos de la feligresía. Al final de su largo mandato, de su larga etapa como párroco, don Manuel González Muñana empezó a abrir la puerta. Pero claro, habían cambiado muchas cosas en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín podía tener una cofradía hace 40 años tranquilamente, porque yo recuerdo los primeros intentos fueron allá por el 83, 84, que tuvimos varias reuniones con don Alfonso, hasta que ya literalmente nos dio con la puerta en las narices. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, o lo que llega cuando Dios quiere. A nosotros nos hubiera gustado tenerlo antes, por cuando además Ciudad Jardín tenía una más población, tenía más juventud media, de una edad media más joven en el personal y demás. Pero en fin, bienvenido y por supuesto con muchísima ganas de que esta gente siga funcionando lo bien que lo está haciendo. Perfecto, pues ya lo tienen ustedes en el canal de difusión de Sentir Cofrade, ese documento original que ha recuperado la Hermandad de la Confianza. Hoy, ahora sí, vamos a hablar de los santos mártires. Antonio, aquí tengo la duda de que Antonio hace el speech inicial, por deferencia a los Antonio Capdevila, aunque juguemos un poco más en casa Antonio Varo. No, que lo haga, como tú quieras. Antes comentabas que habíamos hablado de que, yo lo he leído, que Córdoba era la segunda ciudad que aporta más mártires a la historia de la Iglesia, y de eso va un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
ese caudal devocional y ese caudal de fe que forma parte de la historia de Córdoba, de la historia de la Iglesia de Córdoba y de la historia de la Iglesia Universal. No tanto quizás de cofradías, aquí hoy no vamos a hablar de palios, de marchas, ni de capataces, ni de bandas, ni de nada de eso. Aquí va a salir, si acaso, una hermandad de 1673 y una fusión del año 2000, pero detrás hay una larga historia y además una historia muy diferenciada, porque hay dos periodos de crisis en la historia de la Iglesia de Córdoba, uno en la época romana y otro en la época islámica, con unos condicionantes totalmente diferentes. Los primeros mártires cordobeses se corresponden con la última de las 10 persecuciones. La primera es la de Nerón, la última es la de Diocleciano, que termina con el edicto de Sárdica del año 311 que publica el emperador Galerio. Y a pesar de las 10 persecuciones, solo a partir de la séptima, la persecución de Decio, hacia el año 250, se puede hablar de unas persecuciones con un carácter general. Además, las persecuciones romanas, siempre se nos ha vendido la idea de una hostilidad total hacia el mundo cristiano. Es verdad que los cristianos comienzan a padecer las consecuencias de su doctrina, ser monoteístas en un mundo politeísta, que además había deificado a sus emperadores, hablar de que todos los hombres somos iguales en una sociedad esclavista, y que incluso en el mundo romano ya era una sociedad de castas, pasando por esa división grande entre patricios y plebeyos, y por otro lado ese sentido supersticioso del mundo romano de que ofender a los dioses y no participar en las ceremonias públicas hacia los dioses era ofenderlos, traía calamidades de las que luego se culpaba a los cristianos. En ese contexto se van a desatar las persecuciones. Nuestros mártires se van a corresponder todos a la última persecución, que en Córdoba la ejecuta el gobernador Dion. La última persecución surge o comienza en febrero del año 303, con la destrucción de la iglesia de Nicomedia en Asia Menor, y se va a fraguar a lo largo de 4 decretos, 3 del año 303 y el último del 304. El de 304 es el que tiene, bueno, el segundo de los de 303 va a suponer primero la prisión y luego el destierro del obispo Osio, que ya era obispo de Córdoba desde el año 294. Una figura luego totalmente rehabilitada en el mundo romano, que llegará a ser hasta consejero del emperador Constantino. Y va a ser el decreto del año 304 en el que sí se dicta condena de muerte para quienes no participen en ceremonias de adoraciones a los dioses, la que repercuta en Córdoba. Sin embargo, en Córdoba la verdad es que hay alguna fuente que habla de hasta 20 mártires. La realidad es que documentados quizá ya 6, ¿no? O 5, con un debate que podríamos luego abordar, que serían San Aciclo, Santa Victoria con interrogante, San Zoilo y las 3 coronas de Fausto, Genaro y Marcial. Se van a partir de que triunfa el cristianismo, las iglesias que tienen sus mártires van a hacer de ellos gloria y honor de esa propia iglesia, y eso va a repercutir en un culto que va a surgir primero de manera espontánea y que luego, en cierta manera, se va a reglamentar por parte de la autoridad diocesana. Esos serían los primeros mártires. La segunda persecución, no es una persecución, la primera sí, la romana sí, la islámica es mucho más compleja. El episodio de los mártires, yo me atrevo a decir voluntarios de Córdoba, transcurre esencialmente en el 850 y el 859, aunque tenemos alguna ejecución previa, por ejemplo la de Juan y Adolfo en el año 825, y alguna posterior, por ejemplo la de Paulo Álvaro de Córdoba en el 861 o la de Laura de Córdoba en el 864. Pero el núcleo duro, digamos, de las persecuciones, de las ejecuciones, comienzan con la del diácono perfecto en el año 850 y vienen a acabar con las de San Euloco y Santa Eleocrisia en el año 859. ¿Qué hay? ¿Por qué os comentaba lo de mártires voluntarios? Todos sabemos que como gentes del libro, como se llamaba, los musulmanes, eran en principio respetuosos
tanto con la religión hebrea como con la religión cristiana. Ahora, ese respeto se ha, yo creo que sobrevalorado, porque iba acompañado de una serie de condicionantes, desde el pago de impuestos hasta la prohibición de predicación, que evidentemente que creaban una gran diferenciación. Además, la legislación islámica castigaba con la pena de muerte directamente lo que se llamaba la blasfemia contra el profeta, la predicación pública o la apostasía, que era un problema grave porque el hijo de un matrimonio mixto entre cristiano y musulmán, por ley era musulmán. De tal manera que si se convertía al cristianismo, inmediatamente se convertía, digamos, en posible condenado por la legislación musulmana. A partir del año 850, pues lo cierto es que, sobre todo quizá por aquello de que se pagaban más impuestos sin ser musulmán, las cosas como son, digamos que el cristianismo, el mozarabismo, que eran los cristianos de Al-Ándalus, va en declive y son cada vez menos los cristianos de Córdoba. Y entonces, frente a una autoridad eclesiástica que en nuestro caso la ejercería el obispo Recafredo, que pacta con los musulmanes y que incluso no ve con buenos ojos este movimiento de mártires espontáneos. De hecho, en el 852 se celebra un concilio en Córdoba para intentar evitar y frenar esa entrega de estos mártires cordobeses, y que incluso luego va a ser muy reacia a darles este título de mártires. Pues va a surgir un movimiento que ni cuenta con eso, ni tiene gran apoyo popular, todo hay que decirlo, de personas que creen que, digamos un poco que instigadas por San Eulogio, que igual que el ejemplo de los mártires acabó desembocando en el triunfo del cristianismo en la antigua Roma, ellos podían ser el ejemplo que hiciera que el cristianismo triunfara en ese mundo islámico. Y entonces, a partir de ahí, pues empiezan a hacer fundamentalmente dos cosas. Uno, van a ser ejecutados por apostasía, es decir, por haber sido musulmanes que se convierten al cristianismo, incluso con alguna acusación falsa, como es el caso de San Rodrigo de Córdoba, y otro, sobre todo, va a ser por predicar la doctrina católica o decir que Mahoma no es la figura que defendía el Islam. Vamos a hablar de 48, en las cifras que suele dar, de 48 mártires en esta persecución. La mayoría de ellos los conocemos por la propia obra de San Eulogio y por lo que apunta en la biografía que hace de San Eulogio Paulo Álvaro de Córdoba. Y bueno, pues algunos de ellos pasaron además muy desapercibidos a lo largo de la historia hasta siglos después. Estos mártires van a ser venerados rápidamente por el mozarabismo cordobés y ya tendremos a partir de ahí pues esos restos que se depositan en lo que luego va a ser lo que ahora es la Basílica Menor de San Pedro, ese hallazgo del año 1575, un auto del Papa Gregorio XIII que permite su culto en el año 1577, el famoso episodio de los 5 caballeros con el padre Roelas, que seguramente saldrá esta noche, del año 1578, la primera procesión de las reliquias hasta la Santa Iglesia Catedral para rogar por el final de una epidemia de peste, que es del año 1602, la aparición de la Cofradía de los Santos Mártires en 1673, que se fusionará con una anterior del Santísimo Sacramento, que ya estaba en San Pedro, y luego ya pues la evolución histórica que me imagino que hoy vamos a ir considerando. Muy largo he sido, pero No, pero es increíble. Hemos resumido casi la historia del cristianismo en 7, 8 minutos. A mí me deja impresionado, Antonio. Yo querría aportar, para complementar lo que ha dicho Antonio, digamos algún aspecto más bien, si queremos, teórico, vamos a llamarle así. Lo primero es la peculiaridad del culto a las reliquias. Concretamente, este mismo domingo, el grupo de Profundis de Sevilla, el que venía a la parte musical de la procesión,
cuando llegaron a San Pedro y vieron eso, dijeron, esto no lo hemos visto nunca. O sea, ellos están acostumbrados a imágenes de una cosa, de otra, un santo, imágenes. ¿De dónde viene el culto a las reliquias? Hace un par de años, quizá más, leí un librito de un jesuita francés sobre la religiosidad medieval. Y él decía que en el mundo medieval el ideal de vida cristiana era el monacato, la vida de los monjes apartados del mundo, en comunidades con una regla estricta y con una forma muy regulada de vida, pero la mayoría de la gente no tenía acceso material o espiritual a esa forma de vida y sin embargo querían poner en práctica su fe en el ambiente en que le hubiera tocado, el ambiente social, económico y cultural. Y entonces de ese humus aparecen tres flores que son las formas básicas de la religiosidad popular que hoy día siguen vivas, que son las peregrinaciones, el culto a las reliquias y las cofradías. Las peregrinaciones sirven como una forma, si queremos, fácil en el sentido de que no hay más que tomar la decisión de hacerla, porque tampoco iban con el viaje pagado, iban a ver un poquito a la aventura. Las reliquias, que curiosamente la mayoría de las peregrinaciones tenían como destino un sitio donde había reliquias, no iban a venerar una imagen, iban a venerar una reliquia, la inmensa mayoría de las grandes peregrinaciones, y las reliquias además les servían, al ver que eran huesos como los que tenemos nosotros, exactamente iguales, que ese ideal de santidad que esas personas llevaron a cabo con su vida o con su muerte, o con las dos, era perfectamente asequible para ellos, era posible, porque ellos eran tan seres humanos como nosotros, exactamente igual, no se diferencia en nada el hueso de un mártir del hueso de quien no lo es. Entonces somos iguales. Entonces eso podía servir de estímulo para ese tipo de religiosidad. Y luego ya las cofradías en sentido amplio, no en el sentido limitado que hoy le damos, ya sabéis que eran corporaciones más o menos gremiales equivalentes a sindicatos, a un poquito de seguridad social o de seguro de decesos. Es decir, una forma de ayuda mutua. Entonces, en ese contexto es en el que hay que considerar esto. Incluso es posible que cuando aparecieran las reliquias en 1575, ese culto a las reliquias, esa veneración, estuviera ya un poquito en retroceso, porque en la Edad Media había habido muchas peregrinaciones, muchas reliquias se habían aparecido y muchos abusos. Unos años antes, Erasmo y los suyos en España, los hermanos Alfonso y Juan de Valdés, habían dado caña fuerte con el tema de los abusos de las reliquias. De hecho, ya en la Edad Media plena hubo papas que intentaron poner un poquito de freno y ordenaban que cada reliquia o presunta reliquia que apareciera tenía que tener la aprobación de Roma. Por eso, cuando aparecen estas, el obispo Fresneda, que por un lado ve una oportunidad política de volver a congraciarse con el rey, porque está claro que el rey Felipe II lo manda aquí para quitárselo de en medio de la corte, eso está clarísimo. Ve esa oportunidad, pero no quiere arriesgarse y manda a Roma. Y Roma dice que ya ha hablado Trento para que sean los concilios provinciales quienes lo decidan. Y el concilio provincial en 1583 es el que confirma que se le pueden dar culto, no sin superar algunos obstáculos curiosos, porque en el debate había, por ejemplo, un obispo de Córdoba, creo que era Mendoza de apellido, no sé, no recuerdo, no me atrevo a... que era dominico, pero que se oponía a que se veneraran estas reliquias, porque él tenía que apoyar al monasterio de los mártires, que en ese momento estaba siendo llevado por los dominicos, y que podían ver en esas nuevas reliquias una especie de, entiéndase bien, de competencia espiritual, de clientela espiritual, por supuesto. Podía haber algo de eso. Entonces, sirve, también el rey Felipe II era muy devoto de las reliquias y manda a Ambrosio de Morales a hacer toda esta historia. Y finalmente, y otra cosa que quiero que digamos, porque vamos a hacer ya el anuncio. Has hablado, Antonio, de la persecución romana y de la persecución islámica.
hay una tercera persecución más sangrienta que las otras dos juntas, con diferencia, que fue la persecución, no me atrevo a llamarle republicana, pero sí miliciana en la Guerra Civil. Aquí se han beatificado ya 100 y pico, que suman bastantes más que todos los que había de la época romana e islámica. No quiero echar culpas de nadie, pero hay que decir que barbaridades hace todo el mundo cuando nos ponemos a hacer barbaridades. Y precisamente la persecución esta del siglo XX es posiblemente la única o la que más manifiesta esa condición que hoy pone la Iglesia para que alguien sea considerado mártir: el odio a la fe. Porque tanto en la época romana como en la época islámica había un cierto componente político o social. Y económico. Quizá los cristianos se manifestaban como cristianos ante las autoridades islámicas del siglo IX porque se veían discriminados socialmente. En cambio, en la España republicana no bastaba con ser católico o ser cura para que te fusilaran. Miguel Barona me ha contado, por ejemplo, entre las muchas anécdotas o sucesos que han documentado, que fueron a por un cura para fusilarlo, que estaba el hombre enfermo, estaba en la cama. Y entonces el miliciano que va había sido su monaguillo. Y le dice: pero niña, tú me conoces a mí, tú sabes. Dice: si no venimos a por usted, venimos a matar al cura. O sea, el odio directo a la Iglesia católica. Y hay que decir que entre los proyectos e intenciones de este año jubilar está, esperemos llevarlo a cabo, que el año que viene, de aquí a un año aproximadamente, se va a crear, se va a hacer otra urna distinta, más pequeña, evidentemente, con mártires del siglo XX para que se incorporen a la titularidad de nuestra hermandad y sean expuestas a la veneración de los fieles y de los cofrades en San Pedro. Ya está hecho el anuncio. Y ahora ya sí, si os parece, vamos a repasar. Que tenemos 15 minutos entre las introducciones y demás. No mucho más, ¿no, Marta? Ya me ha dicho por aquí, oye, 15 minutos, 16 minutos. Venga, ¿por dónde lo podemos guiar? Si están viendo imágenes de fondo, mira, gracias al archivo van a estar todo el rato en bucle las fotos. Bueno, esa que está viéndose ahora mismo es la de el libro de reglas de la fusión. Ahí se ve a los mártires con la custodia arriba. Y sin embargo, la otra, esta es la de la primera hermandad de los mártires, que están los mártires aquí puestos, y esta es la de la fusión, con la que ya se ve con la custodia arriba, porque es la fusión con la sacramental, con la hermandad del Santísimo Sacramento. Este libro, que lo tiene la hermandad de 1673 y este de 1742. Venga, Jesús, que todavía no te había llegado a dar el turno de palabras, salvo para hablar de los dolores. Si me queda algo por decir, después de escuchar queda algo. Antonio y Antonio. Bueno, yo abundaría en el contexto de la importancia de ese primer milenio de la Iglesia Católica del culto a los mártires. Si vemos, los primeros santos de la Iglesia son todos mártires. Las primeras misas se celebran en las catacumbas sobre los sepulcros de los mártires. Hoy día mantiene la Iglesia en la liturgia que para la consagración de un altar tiene que llevar dentro de la piedra una reliquia de un mártir. Entonces ahí vemos la aportación que hace Córdoba con este catálogo, tanto de una época como de otra, de mártires, que hace que incluso pues, en Córdoba no se veneren los mártires principales. San Aciclo y Santa Victoria están en Toulouse, en Francia. San Pelagio, nuestro San Pelagio, el San Pelayo de los asturianos, de los obetenses, está en Oviedo. San Zoilo está en Carrión de los Condes. Porque era tan alto el valor de esa reliquia que llegaban a ser incluso objeto de transacción diplomática entre los árabes y los reyes cristianos, en épocas de bonanza, de buena relación. Oye, yo te hago un favor, pero me tienes que pagar con el cuerpo de San Zoilo, San Pelagio, no sé si hay alguno más fuera. El caso de San Eulogio, San Eulogio, por que ejemplo. los pide Alfonso III de Asturias
en Sí, el año se lo- 883 al emir de Córdoba en un momento de buenas relaciones y se lo ceden y actualmente están en la Cámara Santa de Oviedo. Sobre lo que has dicho de que San Aciclo y Santa Victoria están en Toulouse, hay tres relicarios, dos con Unos el bustos, cráneo, son- unos bustos que tienen el cráneo dentro y luego otro tipo caja normal que está en otro sitio de la Basílica de Saint-Sernin y yo me quedé sorprendido cuando lo vi. Pero es que hay otra cosa. En Cataluña hay varias iglesias y parroquias de San Acisclo. En el conjunto, en el perímetro del monasterio de Montserrat hay una ermita de San Acisclo. En el sur de Francia también. En Perpiñán hay Rosselló. una parroquia de San Acisclo y un polígono industrial de San Acisclo. O sea, eso demuestra que esa devoción llegó arriba. Unas veces puede ser por huir del riesgo de una posible profanación a las reliquias, y otras simplemente porque gente que venía del norte pues se la llevaba y allí establecía su devoción. Y si eso es de puerta afuera, de puerta adentro, constituyen la médula, la espina dorsal de las devociones cordobesas, vinculados a la aparición de San Rafael, como comentaba Antonio, tras la aparición de los restos, como certificador celestial de la autenticidad de los restos aparecidos en San Pedro, pero es que lo tenemos una centuria anterior apareciéndose junto al brocal del Pozo de la Virgen de la Fuensanta. Es decir, que la trilogía de máximas devociones cordobesas, la Fuensanta y San Rafael, está coronada y vinculada a los santos mártires de Córdoba. Sí. Y precisamente, por ejemplo, el auge de la devoción a San Rafael ha podido menguar, digamos, el calado de la devoción a los mártires, porque evidentemente el día de San Aciclo y Santa Victoria es un día laborable en Córdoba y el día de San Rafael no. Entonces, eso es un dato. Y los mártires están antes que San Rafael. Pero es que hay otro aspecto curioso. Se me ha ido la idea. Ah, sí, que es que en la hermandad tenemos un documento que es una carpeta de pergamino con 3 o 4 folios dentro, que es un memorial que manda la parroquia de San Pedro al Cabildo Civil, reclamándole que vuelva a celebrar la función en honor de los santos mártires que lleva un montón de años sin celebrar. Creo que es de 1725. Ahí me sorprende que en esa época existía la hermandad, pero no envía el memorial la hermandad, sino la parroquia. Ya sabéis que eso suponía unos ingresos económicos para la parroquia. Llamados derechos parroquiales. Yo he trabajado, el verano pasado estuve investigando la Hermandad de los Mártires antes de la fusión, y la verdad es que era una hermandad muy pobrecita, con poca gente, con pocas rentas, y duró de hecho solo 70 años, que de hecho fue absorbida, pero bien absorbida por la Sacramental, que era la potente económica y en cuanto a número de hermanos. Y ya que digo número de hermanos, no quiero que se me escape la ocasión. Entre los documentos que tenemos, en 1914, hace poco tiempo, entre comillas, la Hermandad de los Mártires, en un informe que pide el Obispado, tiene 152 hermanos. El 31 de diciembre de 1956, y tenemos el listado completo, había 450 hermanos. Es decir, sin duda alguna, más que muchas cofradías penitenciales de 1956 en Córdoba, sin duda alguna. También, era una hermandad que se limitaba a hacer los cultos al Santísimo Sacramento y a hacer la procesión del Jueves Santo dentro, porque también recuerdo yo de niño haber visto la procesión de impedidos, esa que había en tiempo pascual, pero eso dejó de hacerse hace bastante tiempo. Una anécdota, perdón, respecto a lo que se hablaba de la ratificación, de la autorización del culto por el Concilio de Toledo de 1578, creo que era. Esa noticia fue muy bien recibida en Córdoba. Tanto es así que se organizó para celebrarlo una corrida de toros. En esa época estaba ya en lo que ahora es el Palacio de Congreso, en el Hospital de San Sebastián, ya muy mayor y achacoso, Ambrosio de Morales. Que Ambrosio de Morales, aparte de haber sido el gran coleccionista, el gran
ojeador de reliquias por media Europa para Felipe II, autor de la colección magnífica de San Lorenzo de la Escorial. Él fue el que defendió el caso de las reliquias de Córdoba. Cuando al Hospital de San Sebastián, actual Palacio de Congresos, llega esa noticia, él monta en cólera, porque se iba a hacer en lo que ahora es el Campo Santo de los Mártires, que él consideraba una profanación. Muy mayor, pegando cojetadas, va hacia allí, se encuentra el organizador, que era un noble de Córdoba, como diríamos en nuestro lenguaje, y le monta un pollo tremendo, de que estaba profanando el suelo regado con la sangre de los atletas de la fe, patatín y patatán, y resulta que este noble, cuando va a revisar los toros apartados para la corrida, le pega una cornada y muere. José Morales, por cierto, es quien demostró en su momento que parte de las reliquias, de lo que hablaba antes, de la importancia de las reliquias en la erección de nuevos templos, en un monasterio benedictino en Ornija, en Castilla y León, se habían enviado en su momento reliquias de los mártires de la persecución romana de Córdoba, y también de reliquias de los mozárabes. Y me gustaría dos precisiones que antes habíamos comentado. Estamos hablando de las reliquias de Aciclo y Victoria. Hay dos temas que en la figura de Aciclo y Victoria yo creo que son un poco contradictorios, ¿no? Uno es la fecha, el año exacto de su martirio, porque aquí en Córdoba durante décadas, bueno, yo diría que durante siglos, se ha situado en el año 311, que en mi humilde opinión es una fecha demasiado tardía, porque la gran mayoría de los mártires de la persecución, quitando a San Narciso, que es ejecutado en Cataluña en el año 307, la mayoría son de los años 304 y 305, con lo cual es raro. Y además en el 311 se pone fin a la persecución, que era todavía intensa en la parte oriental del imperio, pero no tanto en la occidental. En Occidente, Diocleciano y Galerio eran de los tetrarcas los que eran más, digamos, más favorables a las persecuciones, pero tanto Maximiano como Constancio Cloro eran los otros dos tetrarcas, eran más suaves en este tema. Es raro que sea el año 311, lo más lógico sería en el año 304, que es el momento más virulento de la persecución. Y luego está el tema de Victoria. Hablamos de las reliquias de Victoria, pero mientras que San Aciclo está totalmente documentado, reliquias por todas partes de muchísimo tiempo, la primera mención a Santa Victoria aparece en el Martirologio de León del año 800, con lo cual estaríamos hablando de casi 500 años después del martirio. Además se habla de una posible santa africana Victoria, que podría estar confundida con esta Victoria cordobesa. Luego vuelve a desaparecer y realmente nos la encontramos a finales del siglo X en un texto que se llama Pasión de los Santos Aciclo y Victoria, en la que ahora os cuento esto, como viene lo de la Pasión, pero lo de la Pasión es eso de Saw, no sé si he visto esa serie de películas gore de SAW, sí, tal, porque esto es algo así con este martirio. Y va a ser a partir el llamado pasionario de Cardeña, también de finales del siglo X, cuando siempre van a aparecer asociadas las dos figuras. Pero hay ahí una etapa, digamos, nebulosa en la que la figura de Victoria directamente no aparece. Por cierto, en la Pasión, esta que os cuento, se habla incluso es un relato que te cuenta cómo Dion persigue a los cristianos, cómo un tal Urbano es el que los delata ante las autoridades imperiales, pero lo más llamativo es el tema de la muerte, porque es que intentaron matarlo de todas las maneras habidas y por haber, un horno que no arde, unas piedras al cuello para ahogarlos en el río y no se hunden, un segundo intento rociándolos de aceite para que ardan, y al final los que salen ardiendo son los romanos que están prendiéndole fuego, y al final pues ya una especie de digamos que martirio a lo bestia, cortarle la lengua y los pechos a Victoria, dice esa pasión de los santos del siglo X, para luego ser asaeteada con dos flechazos y a Aciclo degollado, es decir, los matan a la cuarta. Es sería irreverente hablar de
del Correcaminos, pero este intento de matar como quien fuera y no conseguían acabar con ellos, según el pasionario. Quedan 3 minutos literalmente. Rápidamente, tengo que leer ese pasionario, tengo que hacerme con él, porque en el archivo de la hermandad procedente de la Hermandad de los Santos Mártires tenemos un librito, una novelita sin nombre de autor, prologado por Fray Albino, que es una novelita sobre la vida y el martirio de Santa Victoria, nada más. Y claro, es bastante gore. Como decía, bastante fuerte, y el motivo era que había nombrado a Santa Victoria patrona de la Acción Católica Femenina de Córdoba, o de las jóvenes de Acción Católica, una cosa así. A lo mejor ese librito merece una edición de estas exquisitas con 100 ejemplares para frikis. Venga, vamos a entrar en trámite de conclusiones. Os doy 45 segundos a cada uno, Jesús. Yo muy brevemente, mencionar la geografía de los mártires en Córdoba, la Basílica de San Pedro, donde están actualmente las reliquias. El convento de los mártires, que se ha nombrado, estaba al final de la ribera, entre donde ahora está la ermita y prácticamente el cuartel de la Policía Nacional. La ermita del Colodro, donde la tradición dice que vivieron, la Fuensantilla, la glorieta que hay entre el Marrubial y la avenida de la Ollería. Se decía que allí había una fuente donde Vinciana, que era la que los crió y demás, los mandaba a recoger agua. Y por último, creo que no se me queda ninguno más, lo que marca la tradición como la celda donde estuvieron presos antes del martirio es la sacristía de San Pablo. A lo que en la época mozárabe yo añadía en este tour geográfico los monasterios de Peñamelaria, de San Filo y el de Tábanos, de ubicación un poco, sí, porque además había orden masculina y femenina, y de hecho de ahí van a proceder algunos de las ejecuciones masivas, van a proceder de esos dos monasterios. Yo quiero apuntar... conclusiones nos quedamos ahí, ¿no? Venga, pues estamos sin tiempo, ¿qué vamos a hacer? No, sí, porque tengo que hablar del Centro Comercial Arcángel y esas cosas todavía. Quiero simplemente decir, nos hemos ido a la época de los mártires, pero de la hermandad que les da culto. Hay que decir que en el año 1742 se fusionan estas dos hermandades con el objetivo explícito de crear esa maravillosa capilla del Sagrario y de los Santos Mártires de la Basílica de San Pedro, que vamos a decirlo, lo digo yo siempre cuando estoy con gente, pero ahora es que hay más gente porque me están ustedes viendo con mucha amabilidad. Legajo de escrituras del Archivo de San Pedro. Una de venta a favor de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Pedro, en que consta haber sido vendida la fábrica de dicha iglesia para la capilla que tiene dicha cofradía. Es decir, la ermita es propiedad de la hermandad. Perdón, la ermita, la capilla. Sí, la capilla. Interesante, entonces ya lo tenemos documentado. Que yo escuché hace 1 año y medio que estaba intentando documentarlo. Así bueno, que... esto es por lo menos... Un papel, por lo menos, algo de papel. Venga, que si no, luego me va a decir, se me ha olvidado lo de la homilía. ¿Quieres contar lo de la homilía? Bueno, pues... Te doy 1 minuto para que la cuentes. Hace 50 años coincidieron los cultos a los santos mártires y el 4º centenario con la muerte de Franco, con lo cual el programa oficial saltó por los aires. El día 20 se tenía que haber pronunciado una conferencia, que no se pronunció, obviamente, y el conferenciante fue el que dijo 2 días después la misa del primer día de la novena, el 22 de noviembre la dijo. Lógicamente, Franco no estaba enterrado todavía. Esa misma mañana había sido proclamado el rey. Y entonces, en la homilía dijo, porque tenemos la copia manuscrita: sobre los aspectos modélicos de la vida y la obra de Franco no podemos proceder a un análisis histórico de su riquísima biografía, pletórica en gestas militares, en ideologías políticas, en estrategias diplomáticas, en realizaciones culturales, en la promoción económica y social de nuestra patria o en acciones de gobierno. No es este el marco para el recuerdo. La historia, con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, se encargará de agigantar su futuro. Pero vamos a destacar su ejemplaridad de creyente de Procopio, o de las dos cosas. Su vida intensa de piedad y sacramentos, sus tensas noches de vela ante el Santísimo en trances críticos, como en vísperas de la histórica entrevista con Hitler en Hendaya.
Segundo, su gran devoción a la Iglesia, su inquebrantable lealtad a la Cátedra de San Pedro, mantenida frente a todas las dificultades, su acatamiento al magisterio de la Iglesia que ha inspirado el proceso constitucional español. Esto es el literal de la homilía que se dijo el 22 de noviembre de 1975 en San Pedro. El orador era un joven canónigo que se llamaba Miguel Castillejo Gorraiz. Seguramente le preguntará 10 años después y habría hasta cambiado completamente de opinión. Además, yo me quedo con una frase de Antonio, que lo escribe muy bien en el libro El Hemicidio Perdido, que dice: nunca vi la catedral tan llena como el 20 de noviembre de 1975, pero nunca vi tampoco los bares tan llenos como aquel 20 de noviembre, porque era ese símbolo de que España estaba cambiando, había incertidumbre, pero la gente tenía libertad de expresión, y este año, gracias a Dios, los 450 años por lo menos han cogido su sitio protagonista. Se me olvida hablar del Centro Comercial Arcángel, aprovecho esta cuña del Centro Comercial Arcángel, que también quería hablar de cosas que podríamos vender, como un libro, que ahora después si queréis nos quedamos hablando, a ver si nos podemos aventurar a hablar un libro. Jesús es que me mira con yo no tengo ni tiempo para ir al Centro Comercial Arcángel, para escribir un libro que te cuento. Oye, pues quien vaya para el centro, si va por la Ribera, podrá visitar la ermita de los Santos Mártires, que se edificó en el año 1881 bajo la dirección del que entonces era arquitecto municipal, don Felipe Sainz de Veranda, con lo cual pues puede conectar el centro comercial con los mártires. Podemos hacer una ruta dentro de esa ruta. Resuelvo el sorteo del inicio. ¿Queréis aventuraros alguna vez a adivinar cuál es la imagen que hemos puesto al inicio? Si la recuperáis, Álvaro y Marta, la vemos, era ahí. La Virgen de la Estrella del Lunes Santo. Vamos a repartir el premio, este pack de incienso, que además han contestado 62 personas. Madre mía, es que nuestros espectadores cada día son más inteligentes. Pues nada, decirme ya y lo resolvemos. Número el 17. No, número no, si esto va entonces? De que le tengo que dar... Pues ya. ¿Ya? Venga, a la vuelta. Hugo se lo lleva. Perfecto, a ver, nos sigue... Sí, nos sigue Hugo. Pues enhorabuena, y yo creo que ya está, ya os despido. La próxima vez que nos vemos, a lo mejor es 2026, temáticas, ya lo vamos viendo, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, y nosotros nos despedimos, nos vamos a créditos finales con la banda de cornetas y tambores de la Salud de Córdoba, que el pasado domingo estrenó marcha en el patio en la Plaza de la Juventud, en la Fuensanta, la marcha Silencio, dedicada al Señor del Silencio de la Hermandad del Amor, que estuvo este fin de semana en Cultos. Nos vemos nosotros el 2 de diciembre, previa de la Inmaculada, martes que viene, de 9 a 11, esta vez sí, con la tertulia artística, con la que veremos esa vinculación del dogma de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Concepción, con la ciudad y con las cofradías de Córdoba. Nos vemos el martes que viene.